Daniel, porque yo puedo aceptar también la gente. Sí, ya estamos, porque te he puesto como coanfitrión. Ya estamos en vivo, Ay, ay, Cristóbal. ay. Ya. Sí, todos ustedes están como coanfitriones, por eso ustedes pueden aceptar, ¿no? Ustedes pueden compartir pantalla, etcétera. Más bien, Ya. bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia, en este caso bicentenario, por el mes de julio. Voy a ceder el paso a Jesús Yarango para que inicie esta mesa de debate. Jesús. Buenos días con todos desde Perú. Bueno, es un honor tener una mesa con tan distinguidos profesores. El tema que se va a abordar en esta mesa, con los profesores que voy a mencionar más adelante, va a ser el tema de caudillos entre la independencia y los inicios de la República en América Latina. Empezaré haciendo una breve presentación de cada uno de los profesores. El profesor Cristóbal Aljovín de Lozada, doctor en Historia por la Universidad de Chicago. Ha sido profesor de diversas universidades en el Perú, Ecuador, Chile, Filipinas, y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha sido integrante del grupo peruano de Iberconceptos, y entre sus muy diversas publicaciones destacan, por ejemplo, el libro Caudillos y Constituciones, de 1821 a 1845, y el libro Voces de la Modernidad, Perú 1750-1870, en coautoría con Marcel Velázquez, o en coedición, mejor dicho. Luego, la profesora Natalia Sobrevilla Perea, quien estudió Historia en la Universidad Católica del Perú, y es PhD en Historia por la Universidad de Londres. Trabaja también en la Universidad de Kent, y viene investigando sobre la formación del Estado y la cultura política en los Andes desde fines del periodo colonial hasta el siglo XIX. Entre sus publicaciones, que también son muchas, encontramos dos libros que yo puedo rescatar un poco, que son Andrés de Santa Cruz, Caudillo de los Andes, y uno que recién ha salido a la luz hace poco, que es Los inicios de la República Peruana, viendo más allá de la cueva de bandoleros. Por último, el profesor Julio Pinto Vallejos, quien es un historiador chileno que es especializado en historia social y política, igualmente ganó el Premio Nacional de Historia en Chile en 2016. También ha realizado sus estudios superiores en la Universidad de Yale, donde obtuvo un doctorado. Ha ejercido como académico en las universidades de Talca, Arcis, Católica de Chile y Santiago de Chile. En esta última institución ha ocupado cargos de dirección en los últimos años. Entre sus diversas y muy fructíferas publicaciones, que son muchas también, encontramos algunas que son, por ejemplo, Chilenos Todos, la construcción social de la nación, 1810 a 1840, y entre sus obras escogidas, Antecedentes económicos de la independencia de Chile, Origen y formación del Partido Comunista de Chile, las Fuerzas Armadas y la política en Chile, en coautoría de 1810 a 1970, en coautoría con Hernán Ramírez Necochea. Bueno, sin más, por favor, le cedo la palabra al profesor Cristóbal Aljovín para que pueda empezar con la exposición en esta mesa. Bueno, muchas gracias, señor Yarango. El tema que nos ha traído y nos ha convocado Daniel es un tema que he venido trabajando ya casi décadas. También Natalia, conozco de los trabajos de Natalia, con un lindo libro que ha publicado hace un año, que creo que es parte de tu tesis doctoral, ¿no, Natalia? Porque había artículos que no conocía. Y el tema es los caudillos y la independencia y la república temprana. Y tengo algunas reflexiones que hacer al respecto. Una es, en verdad, la tomé de un viejo libro de Tulio Halperin. Digamos que Tulio Halperin decía que en buena parte en América Latina la violencia política tiene su origen, por lo menos para el caso republicano, con la guerra de independencia y el surgimiento de los caudillos y una suerte de vacío, ¿no? Y es un tema recurrente en toda la historia latinoamericana decimonónica. No quiero ir a la del siglo XX para no entrar a diferenciar temas de violencia política.
violencia política en el sentido de los caudillos que buscan, a través de la violencia, asumir el mando supremo de la República. Un segundo punto que me parece importante y donde también entra en una relación bastante estrecha la independencia y el caudillismo es el lenguaje político que se va inaugurando con las Cortes de Cádiz. En eso yo soy de los historiadores que jalo en términos de rompimiento del lenguaje político con Cádiz. Obviamente Cádiz representa toda una transformación de lo que nosotros llamaríamos las revoluciones atlánticas que vienen de mediados del siglo XVIII en Europa y América, ¿no? Y me parece importante porque si uno estudia, digamos, esta instauración de una nueva cultura política y lo ve desde un punto de vista que lo he trabajado bastante, que es el tema de los conceptos políticos, se notará una fuerte ambigüedad y una constante transformación y una tensión de estos conceptos políticos, sobre todo de orden republicano. Yo me siento más inclinado, por lo menos por los temas que he estudiado y por las preguntas que he estudiado, más me he inclinado más hacia una cuestión republicana que una cuestión liberal de cómo se va tejiendo la cultura política en el Perú decimonónico, republicano entendido como la idea de la ciudadanía activa, de participación política, y liberal en términos, como Isaías Berlín hablaría de las libertades negativas, ¿no? La protección de las libertades de uno. Estos conceptos políticos vinculados a la República, vinculados, por ejemplo, conceptos como ciudadanía, patria, y otros, nos muestran cómo van creando un sustento de legitimidad a la acción de los militares, ¿no? Hay, si quieren, una suerte de redefinición de lo que se puede llamar el republicanismo clásico, en definir el rol de los militares como salvadores de la República. Tampoco es tan sencillo como lo digo, como lo explicaré después, pero lo que yo siempre he enfatizado, digamos, y lo que siempre me ha parecido interesante en términos del imaginario político del 19, esta relación que hoy día nos parece muy extraña entre caudillismo y republicanismo, digamos, ¿no? Recuerdo para salirme del Perú, digamos, aunque prefiero quedarme en el Perú, pero digamos, un lindo libro de Jean Meyers sobre Rosas, en el cual dice que Rosas es un republicanismo, si no me equivoco, que lo relaciona con tendencias como las de Jefferson, si no, dice. Entonces, lo que vemos es que este caudillismo es un caudillismo que se comprende dentro de un lenguaje republicano, en muchos sentidos como salvadores de la patria, muchas veces muy críticos como buenos militares de la idea del interés privado, aunque obviamente esos señores representan el interés privado, pero van tejiendo una imagen, un imaginario relacionado a servir el interés público. Es una cosa muy típica de los militares, y obviamente el concepto patria es un concepto que les pega de manera perfecta a ellos, ¿no? No recuerdo la cita exacta, pero hay una cita bien interesante de Simón Bolívar
en la cual Bolívar de algún modo parte de su poder, una buena parte de su poder sustentaba en su dominio en el ejército, y algo así como que decía Bolívar que la mejor parte de la república estaba en el ejército. Entonces, esto, digamos, nos muestra esta tensión entre república y militares y cómo se va tejiendo, ¿no? Y para ir terminando, porque son 15 minutos, son ideas que las he repetido mucho en estos años, digamos, el Perú también tiene, digamos, una república, un inicio de la república, con peculiaridades, como todo país tiene sus peculiaridades. Una de ellas es que la independencia en el Perú se logró por San Martín y Bolívar, y muchos de nuestros queridos republicanos de los tardíos 20, de los 30 y 40, se transformaron en republicanos y en defensores de la independencia, a pesar de que su currículum vitae no lo dice así, ¿no? Y el caudillismo peruano, y en eso sí, es un caudillismo muy vinculado al ejército. No me parece que eso me puede corregir Natalia, no me parece que es un caudillismo vinculado al dinero, a las haciendas, a grandes fortunas. Aún, por ejemplo, si uno jala, uno dice que Chenique es caudillo, etcétera, no me parece, y con todo este escándalo de la consolidación, no me parece que son caudillos que detrás suyo hayan grandes fortunas y que ellos mismos con su peculio personal están levantando ejércitos, sino es un caudillismo muy vinculado al Estado, ¿no? O prefecturas que usualmente son vinculados a militares. Hay casos, ¿no? Pero no son casos que representaron mucha fuerza militar. Y es un caudillismo, y eso, y aquí voy terminando porque son, creo que 15 minutos los que me han dado, es un caudillismo también que nunca escapó del republicanismo. Nunca escapó en el sentido en el cual ellos se describían como ciudadanos republicanos. Obviamente, como digo, están vinculados a una idea de un republicanismo clásico, digamos, pero lo interesante es que es un republicanismo clásico envuelto constitucionalmente con una defensa al sistema electoral, al sistema de Congreso, y es un caudillismo, y eso es algo que me lo he pasado siempre enfatizando, que está amarrado al mundo electoral, ¿no? En el último libro de Natalia hay trabajos muy bonitos, un trabajo bien bonito, el de Picanchis, sobre Manuel Mendiburu, en el cual tú notas que son caudillos que están negociando, comprando votos, o no recuerdo si, no lo enfatiza tanto un Mendiburu haciendo golpe de Estado, pero digamos es todo un paquete completo, este caudillismo muy vinculado a la violencia política y muy vinculado a los hechos electorales, ¿no? A tal punto que cuando se inicia una campaña electoral, uno se puede preguntar, y muchas veces yo me respondo que la campaña electoral se inicia con la justificación del golpe de Estado y de la revolución, o como se utilizaba la palabra revolución en ese entonces, que era una idea de una suerte de golpe de Estado, una revolución, como yo digo, una R minúscula, pero también hay detrás de eso una concepción política,
en la cual el contrato social puede cambiar, ¿no? A través de la, entre comillas, la voluntad y la razón, o mejor dicho, las bayonetas del caudillo imponiendo de repente su dictamen al Congreso. El caso más espectacular para el Perú es el caso de la Confederación Perú-Boliviana, donde a través de un mundo de guerras civiles y al final un Santa Cruz victorioso, en la cual Orbegoso le cede los poderes a Santa Cruz de un modo casi cómico. O sea, uno no tiene que saber de leyes para saber que simplemente Orbegoso se imagina cómo le cede los poderes a Santa Cruz. Pero lo interesante es que había, y en eso me siento muy ligado a José Carlos Caramonte, una concepción de derecho natural en el cual se concibe la sociedad en términos contractuales. Y en términos contractuales, si a ti no te gusta el contrato, en un momento dado lo puedes romper y volverlo a reescribir. Y eso es interesante para el caso peruano, porque hay muchas constituciones que se van redactando en el camino. Muchas de ellas es un juego simplemente de comprar tiempo y estabilizar el sistema político, y otras sí son constituciones que se buscan cambios radicales, como la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Hay una tensión, pero eso es parte del mundo constitucional peruano, que se busca las dos cosas en las constituyentes, ¿no? Muchas veces resolver un impasse político y, por otro lado, repensar las reglas de juego de la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos inmersos también a partir del caudillismo y a través de la violencia política, en la cual los caudillos se sienten como representantes del ejército y de la nación, con la posibilidad de empujar a través de una asamblea los cambios constitucionales del país, ¿no? Creo que aquí me quedo, que creo que ya cumplí mis 15 minutos. Sí, Muchas profesor. gracias. Gracias a usted. Profesora Natalia, por favor. Muchas gracias, Jesús. Quería comenzar agradeciéndole a Daniel Morán por la invitación y la oportunidad de estar aquí compartiendo mesa con grandes colegas, Julio Pinto y Cristóbal Aljovín, con quienes he trabajado y conversado de estas cosas, en el caso de Cristóbal desde que era estudiante doctoral. Para mí, un libro que siempre ha sido referente en todo esto ha sido su Caudillos y Constituciones del año 2000. Creo que Cristóbal fue una de las primeras personas en ponerlo de manera muy clara y organizada. Me parece que su presentación hoy hace justicia justamente a su gran trayectoria en pensar en esta conexión entre los caudillos peruanos y su obsesión constitucional. Yo lo llamaría casi ligado a una obsesión. Me parece que la manera como él lo ha resaltado en términos de republicanismo es muy afortunada, porque nos da la posibilidad de entender a una gran variedad de caudillos, así sean liberales o no tan liberales, o a veces liberales y a veces conservadores, caudillos muy variados, pero que siempre tienen una conciencia sobre la legitimidad y cómo la legitimidad la construyen en base a esos elementos que menciona Cristóbal. El constitucionalismo, por supuesto, pero el sistema electoral, que coincido plenamente con él en el caso peruano, tiene que ver con las revoluciones mismas y el llevarlo a práctica, el conseguir esa legitimidad. Me parece que eso también es una de las cosas que liga a los caudillos peruanos con el proceso de la independencia. Es decir, a partir de la separación de la toma de Fernando VII y la desaparición del poder real, lo que sucede en toda América hispana es, en todo el mundo hispánico, en la monarquía hispánica, es la búsqueda por la legitimidad. Y en el caso peruano, esa búsqueda de legitimidad está muy tempranamente unida a un ideal constitucional. Una vez más, como menciona Cristóbal, la Constitución de Cádiz es una parte importante de esto, porque el Perú es uno de los lugares donde la Constitución de Cádiz se implanta
durante más tiempo, se pone en práctica primero en un primer periodo entre 1812 y 1814 o 15, porque las noticias no llegan hasta más tarde. Pero luego hay un segundo momento constitucional entre 1820 y 1823, o incluso 24, porque otra vez las noticias se demoran. Y entonces existe una práctica constitucional y una práctica electoral muy temprana en el Perú que tiene que ver con este ciclo de Cádiz y que va a ser, me parece, uno de los hilos conductores de cómo se va a pensar en la legitimidad del poder en el Perú. Vemos cómo efectivamente los líderes peruanos, los caudillos peruanos van a estar muy ligados a la idea de tener sistemas representativos, que tengan parlamento, que sean electorales, que sean sistemas que se controlen. Ahora, Cristóbal menciona un artículo mío que es sobre unas elecciones en 1860 para un escaño parlamentario en Quispicanchis. Y una de las cosas que para mí fue la más interesante de ver, Tomás Mendiburu no es uno de esos caudillos de primera línea, porque no fue presidente del Perú, no trasciende de esa manera, se le conoce mucho más por su trabajo como historiador, pero él fue ministro, él fue prefecto, él fue una persona que estuvo ligada a muchos cargos de poder y fue parlamentario también. Y vemos cómo en esas elecciones a un escaño, a unas elecciones parlamentarias, que es un tema que se ha trabajado poco en el Perú, vemos cómo ahí hay toda una estructura de manejo del poder, de cómo se organiza el poder, cómo se estructura el poder, y estos caudillos tienen en las elecciones, no solamente presidenciales, sino también parlamentarias, una gran obsesión con esta idea de la legitimidad. Mendiburu, en este ejemplo particular, muestra a través de sus cartas, de las conversaciones con sus corresponsales, cómo se hace el proceso mismo de llegar a una posición de poder como es un escaño parlamentario. Y eso se hace en base al intercambio de favores. Que solo habló de compra de votos, pero yo no lo veo tanto como una cuestión de intercambio de dinero, sino más bien un cambio de prebendas, de promesas de ayuda, de puestos, de encargarse de sobrinos o de hijos de los allegados. Entonces vemos como acá hay una estructura donde se van a ir intercambiando favores de manera muy importante. Y aquí coincido una vez más con Cristóbal, con esa idea de que los caudillos peruanos no son personas de gran fortuna. Me parece que quizás una de las únicas excepciones a esto sería Luis José de Orbegoso, que durante las guerras de independencia viene ya de una familia bastante adinerada en el norte del Perú, pero justamente él es uno de los caudillos menos afortunados y con menos práctica militar real, sino que mucho de su avance en la carrera militar ha tenido que ver por ser parte de las milicias y por entregar uniformes. Y entonces vemos que él no fue una persona de tanto éxito. Hay otros que son personas de algún nivel económico, pero en general la mayoría de los caudillos y las personas que suben al poder, y aquí pienso particularmente en personajes como Agustín Gamarra o Andrés de Santa Cruz, el mismo Ramón Castilla, son personas que vienen de sectores menos acomodados. Ahora, tampoco son pobres necesariamente, son usualmente de una familia también de cierta importancia, usualmente desde las regiones. Vemos que casi todos estos caudillos, y justamente Julio Pinto me menciona el caso de Vivanco. Vivanco es una excepción porque es uno de los caudillos que tiene origen en Lima. Si pensamos en personas con dinero, que tienen poder, una de las que más importancia va a tener en el siglo XIX es justamente un civil, que es Domingo Elías, que es un hacendado muy importante, un comerciante muy importante, que va a ser la persona además dedicada a importar los culíes chinos, y va a estar involucrado en los procesos de las revoluciones liberales de mediados del siglo más o menos. Pero Domingo Elías, si bien ha sido presentado siempre como un civil, es también un jefe de milicias, es también una persona que tiene a personal armado a su cargo. Entonces vemos que también esta distinción entre lo que es ser civil y ser militar en el siglo XIX es un poco resbalosa, en el sentido de es posible tener hombres armados
a tu cargo, a pesar de no ser parte de la carrera militar. Ahora, los trabajos que he venido haciendo desde mis estudios doctorales en adelante han estado muy vinculados en tratar de entender todo el sistema político del siglo XIX. Y con esto enfatizo algunos aspectos. En el último libro que salió publicado, que lo mencionaron tanto Jesús como Cristóbal, muchas gracias Jesús, es una recopilación de una serie de artículos donde veo tres aspectos. Uno sobre sistemas políticos, temas de conflictos regionales, por ejemplo. Otro que tiene que ver con temas ideológicos o de pensamiento, que tiene que ver con liberalismo y cómo el liberalismo va a impactar en el Perú en el siglo XIX. Y una última parte que tiene que ver con historia militar, con la importancia de la historia militar. Y aquí me detengo una vez más porque tanto en el libro de Santa Cruz como en el último libro que he completado, que aún no está publicado, que es una historia institucional del ejército, que es el que estoy esperando que se publique pronto, veo cómo para los caudillos en el Perú el ejército, y aquí una vez más coincido con Cristóbal, es una base para construcción de poder, para construcción de conexiones, para construir redes de clientelares, de clientes, a poder ascender socialmente. Y el ejército además no ha sido estudiado usualmente como una institución, porque cuando se piensa en una institución, se piensa en una institución moderna, cuando lo que vemos en el ejército peruano del siglo XIX, o que aparece con las guerras de independencia, es que hay una transición entre las milicias coloniales a un ejército de línea. Y también, como lo menciona Cristóbal, casi todos los militares que van a ser importantes en la primera mitad del siglo XIX en el Perú han sido inicialmente o han iniciado sus carreras dentro de estas milicias coloniales que luego se han transformado en el ejército peruano. Entonces han tenido una transición, pero hay un conocimiento institucional y uno de los espacios más importantes para este estamento, porque me parece que en este momento estamos hablando de un estamento militar, tiene que ver con el fuero militar. Y que gran parte del debate y de los conflictos de mediados del siglo XIX tienen que ver con la abolición del fuero militar. También es importante tomar en cuenta que en el caso peruano, el ejército va a crecer de manera muy importante en el siglo XIX y se va a ir reduciendo, pero esto se va a lograr entregando también pensiones a inválidos, pensiones a personas que han servido por una serie de años, un retiro, y esto es algo que es importante. Y sí, Cristóbal, he leído, por supuesto, los trabajos de David, que son muy buenos con respecto al tema militar. Y vemos que los caudillos entonces están, si los vemos solamente como los grandes jefes, podemos pensar en que, bueno, nuestros presidentes fueron militares, pero también vemos que muchos de los espacios donde se maneja la política están en manos de personas que son parte de este estamento militar. Se ve también, por supuesto, que a mediados del siglo XIX el debate es por la abolición del fuero eclesiástico, entonces son esa idea de tener una misma espacio legal para todos, que no existan separaciones para estamentos, para grupos diversos como serían los militares y los eclesiásticos, y esta va a ser una de las movidas importantes. Ahora, el Estado guanero va a permitir una serie de ventajas a los líderes militares porque les va a dar fondos para poder hacer estos pagos. Y lo van a hacer basándose en la legislación española, en legislación militar, en base a cómo se deben dar estos pagos, y sobre todo cuando se hacen pagos a las que son las viudas y las hijas de quienes han caído en combate. Entonces veo que, un poco para resumir las ideas principales, que los caudillos en el siglo XIX peruano están ligados al ejército como institución o como estamento. Ese es uno de los puntos principales que me gustaría transmitir. Y segundo, que estos caudillos militares tienden a ser personas de no tanta alcurnia, de no tanto dinero, y que utilizan el estamento militar o la carrera militar,
para como una posibilidad de ascenso y de lograr una posición más importante socialmente y económicamente, porque bueno, luego viene la posibilidad de enriquecerse a través de la participación política, como lo menciona también Cristóbal, un ejemplo que es bastante debatido, el caso de Echenique. Pero también es importante recordar que estos caudillos tenían esta obsesión republicana, esta obsesión constitucional, esta obsesión por las elecciones y por la legitimidad, que no bastaba simplemente con establecerse en el poder, sino que había que hacerlo dentro de un marco jurídico, un marco institucional que podía variar, podía cambiar, y era muy posible oponerse a, a una legislación o una constitución y comenzar una revolución en contra de ella. Se vieron muchos casos. Ahora, quisiera terminar, y con esto seguramente se va a atar con lo que va a hablar Julio, con Ramón Castilla, y cómo él va a tener una relación muy interesante cuando pensamos en su relación con la Constitución. Cuando él llega al poder en 1845, él va a hacerlo con la Constitución de 1839, que como sabemos es la que se ha impuesto después de la caída de la Confederación Perú-Boliviana, y que es una Constitución que se considera conservadora, la Constitución de Huancayo, inspirada en cierta medida en la Constitución de 1833 de Chile, es una constitución centralista, y Castilla va a utilizar esa constitución durante su primer periodo presidencial y va a traer algunas reformas para tratar de introducir cambios en esa constitución. Pero vemos luego, como algunos años más tarde, Castilla mismo se va a encontrar en una revolución para tratar de llegar al poder. Y entonces se va a oponer a la misma constitución que antes defendió, y entonces vamos a ver que no es que esté necesariamente convencido que esta es la constitución correcta, sino que de alguna manera estos son mis principios, pero también puedo cambiarlos si es que me es necesario. Él llega al poder la segunda vez con los liberales y se da el espacio para una constitución mucho más radical. Ahora, también queda claro que Castilla, una vez que ha visto qué tan radical puede llegar a ser esa constitución, pone un pare muy fuerte y dice, hasta aquí, a eso no es a lo que yo me uní, eso no es en lo que yo creo, yo no suscribo esta radicalización en la Constitución de 1856, y vamos a ver cómo hay una idea de que el periodo de Castilla es un periodo pacífico, pero al contrario, vemos que hay bastantes revoluciones y que son revoluciones bastante importantes, no solamente la de 1853, 54, sino también la de Arequipa de 1856, 57, y luego todavía van a haber intervenciones en el 58, 59, para que se llegue finalmente a ese congreso, y con eso regreso a Mendiburu, este congreso de 1860, que va a ser muy importante para Castilla, para lograr una constitución que se considera moderada, donde algunos se van a dar algunos cambios, se va a dar la abolición de los fueros, y bueno, se va a mantener la abolición de la esclavitud, del tributo, de algunas otras cosas, pero va a ser una constitución con un límite a estas ideas radicales. Entonces, lo dejo ahí en cuanto a los temas principales del caudillismo en los inicios de la República y sus vinculaciones con las guerras de independencia, porque efectivamente ese es el momento en que los ejércitos van a realmente empezar a cobrar una importancia muy grande. Gracias. Bueno, gracias, profesora. Por favor, profesor Julio Pinto. Sí, bueno, muy buenos días todavía para ustedes, tardes ya para mí. Agradecer una vez más la invitación de Daniel Morán y alegría de estar aquí nuevamente en estos foros virtuales, que son una gran iniciativa. Ya los felicité la vez pasada que me invitaron a participar de una actividad de este tipo. Vuelvo a felicitarlos, pienso que es una excelente forma de reunirnos y conversar sobre temas de historia en circunstancias tan adversas como las que estamos atravesando. Por otra parte, decir que es un honor compartir esta mesa virtual con verdaderas y verdaderos especialistas en caudillismo, como lo son Natalia Sobrevilla y Cristóbal Aljovín. Tampoco de pudor insertarse en un debate de esta envergadura,
Y más encima hablando sobre un proceso o un caudillo peruano como lo fue Ramón Castilla. Así, no, no resulta sencillo hablarles a ustedes sobre un proceso y un personaje histórico sobre el cual ustedes saben muchísimo más que yo. Hechas esas salvedades, ¿qué es lo que podría agregar yo a lo que ya se ha planteado aquí? Y yo diría que básicamente tres cosas, que tienen que ver con el trabajo que he realizado yo en torno a esta temática. La primera es que yo he estudiado el caudillismo como un proceso de construcción de Estado. No todos los liderazgos caudillistas cristalizaron en construcciones de Estado. Muchas veces los caudillos más bien obstaculizaron ese proceso o lo desestabilizaron, pero hubo caudillismos ordenadores, caudillismos de orden, les he llamado yo, que efectivamente dan lugar a procesos de construcción estatal en un periodo muy convulsionado y muy inestable como el que estamos recordando. Y por lo tanto yo me he detenido a estudiar esos procesos caudillistas en tres casos particulares, que son los de Diego Portales en Chile, los de Juan Manuel de Rosas en Argentina y, como ya adelanté, de Ramón Castilla en el Perú. Y este sería, digamos, el segundo aporte que podría hacer yo a esta mesa, que tiene que ver con la mirada comparativa, la mirada transnacional. El caudillismo, para ustedes no es ninguna sorpresa que les diga que es un fenómeno continental. Incluso podríamos decir, como lo insinuaba Cristóbal en su intervención, es un fenómeno que abarca al mundo ibérico en su conjunto, porque también se da en España. Pero no ha habido demasiados trabajos de comparación, de puesta en paralelo de estos procesos, en circunstancias que, por sobre las muchas diferencias y particularidades que existen, estas miradas transversales me parece a mí que sí pueden enseñarnos o clarificarnos algunos elementos de estos procesos. Entonces, mi segunda entrada al tema del caudillismo es esta entrada comparativa, al menos entre tres casos de países distintos. Y por último, el tercer componente de mi trabajo sobre el caudillismo es el de la interlocución que se produce entre los liderazgos caudillistas y el mundo popular. El mundo popular, en la muy amplia acepción que tenía o que tiene ese concepto para la época que estamos recordando. Estamos hablando de un mundo muy diverso, muy heterogéneo, que tiene componentes étnicos, sociales, geográficos, de género muy distintos, pero que se reúne en la situación de ser parte de un proceso de conformación de Estado, de conformación de nación, sin estar necesariamente en posiciones de liderazgo. Y a pesar de que a estas alturas se han hecho muchos estudios sobre presencia de grupos populares o grupos subalternos en la construcción de Estado, pienso para el caso peruano en el trabajo, por ejemplo, de Cecilia Méndez sobre los iquichanos, pero hay muchos más. A mí en lo particular me interesó, porque en Chile se ha hecho menos este trabajo, ver de qué forma los actores populares comparecen en estos procesos de construcción de Estado y de qué manera dialogan o no dialogan con los liderazgos caudillistas que están encabezando, que están liderando, que están protagonizando esta construcción estatal primitiva. Entonces, estas son las tres coordenadas, digamos, que articulan mi trabajo en torno al caudillismo, al menos en los tres países que les he comentado. Si me permite, Daniel, voy a compartirles un segundo mi pantalla, solo para mostrarles el resultado de esta exploración, que es un libro que alcanzó a salir hace muy poco, justo antes de que se iniciara la pandemia, y que se llama precisamente Caudillos y Plebeyos, y que tiene como subtítulo La construcción social del Estado en América del Sur, Argentina, Perú, Chile, 1830-1860.
Solo para resumir un poco lo que son las conclusiones de este trabajo, que me salió bastante más largo de lo que yo esperaba, y que, dicho sea de paso, en su dimensión peruana se nutrió profusa y generosamente del apoyo y de la colaboración y de la generosidad de Natalia, que fue, junto con Carlos Contreras, fueron mis grandes lazarillos, digamos, en la exploración del siglo XIX peruano, que es un siglo muy interesante, pero difícil de conocer, porque está atravesado por muchas complejidades. Bueno, en este libro básicamente lo que yo hago, como les digo, es partir de la constatación de que la guerra de independencia, o el colapso del orden colonial, si ustedes quieren, marcó una ruptura profunda en la historia de nuestros países y marcó una crisis de legitimidad, una crisis de hegemonía. Y dejó instalada, por lo tanto, el desafío, la tarea de construir nuevos órdenes hegemónicos en un continente que había sido profundamente desestabilizado por esta crisis. Y esa es la tarea que se proponen estos liderazgos caudillistas a los cuales he hecho referencia, y que se traduce en un periodo largo, décadas, ¿no?, de esfuerzos, marchas y contramarchas para alcanzar esta meta, que es restablecer el orden, restablecer la hegemonía en nuestros respectivos países. Construir una nueva hegemonía, en el fondo, en la cual, como bien lo han dicho tanto Cristóbal como Natalia, el paradigma republicano fue un punto de referencia compartido, y al cual todos estos liderazgos de alguna forma se someten o se abanderizan con esa propuesta. Lo cual ya desde la entrada pone como desafío, si vamos a hablar de república, tenemos que hablar necesariamente de soberanía popular, tenemos que hablar de pueblo, y eso implica definir cuáles son las fronteras de ese pueblo, quién va a quedar incluido y quién no, en este proceso de construcción estatal, de construcción nacional. Y la pregunta que me hacía yo era, los actores populares, los sectores subalternos, ¿cómo intervienen en este proceso? Desde luego intervienen mucho más de lo que la historiografía de hace unos 4 o 5 décadas lo pensaba. Yo, al menos, que soy mayor que ustedes, me formé pensando, oyendo que los procesos de construcción estatal eran procesos netamente elitistas, casi sin presencia popular. Y un primer hallazgo, que no es solo mío, que, repito, la historiografía de nuestros países en general ha transitado ese camino ya en las últimas décadas, es que los sectores populares estuvieron muy presentes en estos procesos. No solo como fuerza militar, no solo como carne de cañón, sino también como actores políticos, que actores políticos a menudo con un grado de autonomía y de protagonismo muy, muy notable, y también como actores sociales de los cuales no se podía prescindir en un proceso de construcción estatal y nacional. Entonces me interesaba comparar estos 3 casos y ver qué similitudes y qué diferencias habían. Y, por ser muy, muy sintético, como comenté ya en nuestra anterior reunión aquí en este foro, la gran sorpresa es que el caso más autoritario y más verticalista es justamente el chileno. A todos debe asombrarlo seguramente, porque nadie se habría esperado una cosa así. Hablo irónicamente, por supuesto. Y el caso chileno es encabezado por un comerciante, uno de los pocos caudillos no militares de este periodo que estamos analizando, Diego Portales. Es un proceso en el cual el mundo popular es excluido, es sometido, es regimentado, y cuya participación en el proceso siempre es vista como una participación básicamente obediente, ya sea como soldados, como trabajadores, o como, más que sujetos de derecho, como sujetos de obligaciones, por decirlo de forma muy, muy, muy sintética. Luego, el caso argentino, habría que precisar un poco más, que es el caso bonaerense, porque Argentina todavía no se articula plenamente como una nación unitaria en estos años. Todavía las provincias tienen grados de autonomía muy importantes, pero en Buenos Aires, que finalmente va a ser la provincia hegemónica, el liderazgo de Juan Manuel de Rosas, que también coincide casi, digamos,
matemáticamente en términos cronológicos con el caso chileno, el periodo de Rosas es un periodo en el cual el grupo que Rosas encabeza debe negociar de manera mucho más intensa, debe ser mucho más abierto a interlocutar con los actores populares, y donde el mundo popular tiene una presencia mucho más protagónica, mucho más clara. Es decir, sectores populares, ya sea de la plebe urbana, de la población afro-argentina de Buenos Aires, del campesinado rural, incluso de los indígenas de frontera, tienen una presencia muy potente en las alianzas políticas que articula Rosa y que le permiten imponer un orden político mínimamente estable en medio, digamos, de el caos que se estaba produciendo en esos años en el Río de la Plata. Por lo tanto, sería como el caso opuesto al chileno, una experiencia política donde el mundo plebeyo tiene una presencia no solo evidente y notoria, sino además muy protagónica, en calidad de aliados más que de subordinados. Y en el caso de Perú, tuve el atrevimiento de involucrarme con el mariscal, el gran mariscal Ramón Castilla, ¿no? Porque me pareció que, por una parte, bajo su periodo de liderazgo es cuando se empieza ya a consolidar el Estado peruano de manera más visible, pero también porque Castilla debe relacionarse con un mundo popular, con un mundo plebeyo que venía muy activado políticamente desde la época de la independencia, o antes, si pensamos en Tupac Amaru y en las grandes rebeliones indígenas antes de 1810. Tampoco podía en Perú, en el Perú prescindirse o ignorar o soslayar a los actores populares en un proceso de construcción estatal. Y Ramón Castilla, que era un político muy hábil y muy sagaz, que además conocía muy bien el país porque lo había recorrido de punta a cabo, tenía muy clara ese requisito. Y lo que vemos ahí entonces es una conducta que yo sitúo en un nivel intermedio entre el autoritarismo vertical de Portales y esta especie de populismo, por aplicarle un concepto tal vez un poco anacrónico, pero que igual es útil, el populismo, digamos, plebeyo de Rosas. Ramón Castilla, lo que yo averigüé fue que en los 20 años que dura, ¿no es cierto?, su presencia al frente de los asuntos políticos peruanos, pasa por distintas etapas y establece distintas alianzas con los sectores populares. En su primer gobierno se ve muy clara, por lo menos, una voluntad de congraciarse con el mundo indígena, entre otras cosas porque las finanzas fiscales aún dependían del tributo, de la contribución en esos años, pero también porque no había forma de lograr un mínimo de estabilidad política sin tener presente a ese actor. No así, en cambio, con otros actores populares, como por ejemplo los esclavos, los grupos afrodescendientes. La esclavitud se mantuvo durante el primer gobierno de Castilla. No solo se mantuvo, sino que, como ustedes bien lo saben, hubo incluso un intento de reponer la trata, el tráfico esclavista, que fue patrocinado por el Estado, con por lo menos la aquiescencia de Ramón Castilla, y que el que presentó el plan, ¿no es cierto?, fue Paz Soldán, como ustedes saben, pero con el apoyo de Castilla. Luego sale Castilla de la presidencia, viene Echeñique y se produce la revolución, ¿no?, que trae a Castilla de vuelta al poder, y que finalmente se gana esa revolución gracias a dos grandes medidas de emancipación o de liberación popular, como fue la abolición de la esclavitud, una gran medida, ¿no?, y la derogación del tributo de la contribución, que efectivamente le concitan, le ganan a Castilla apoyos populares fundamentales y masivos para ganar la guerra, y luego se mantienen como apoyos, como sostenes del régimen castillista post-1854. Sobre todo la población afrodescendiente, cuya gratitud y cuya lealtad hacia el libertador, yo me atrevería a decir de que se proyecta en el tiempo hasta la actualidad incluso. Pero incluso en el mundo indígena, donde ha habido un debate que ustedes conocen sobre si la derogación del tributo fue o no fue una medida favorable o propicia para el mundo indígena, en la práctica, lo que yo al menos detecté es que en esos primeros años,
post-tributo, la conducta de ese mundo es de apoyo a esa medida. Y de hecho, cuando trata de reimplantarse algo parecido al tributo, ya después de Castilla, en 1866, bajo el gobierno de Prado y digamos, bajo la iniciativa de Manuel Pardo, lo que ocurre es la rebelión de Huancané. Por lo tanto, y con esto voy cerrando, me parece a mí que en el caso de Castilla hay una política muy plástica, muy dúctil, ¿no? De ir concitando o desestimando alianzas con sectores populares, pero que a medida que avanza el tiempo son más importantes, digamos, en la consolidación de su poder, hasta que ya este poder está consolidado y se produce este giro conservador que tiene Castilla, que mencionaba Natalia, ¿no es cierto?, en su intervención, donde ya, digamos, se ha avanzado en todas las reformas que eran posibles y Castilla asume una actitud más moderada en el sentido de no acompañar las propuestas más radicales, pero manteniendo, y esto yo creo que es algo muy importante, las grandes medidas libertadoras del año 54, la abolición de la esclavitud y la derogación del tributo. Recordemos que entre el mundo esclavista hubo reiteradas demandas y protestas en los años posteriores al 54 sobre lo inoportuna que habría sido esa medida. Por tanto, no fue una medida fácil de defender o de sostener. Y concluyo solamente diciendo que muchos años después, ya en tiempos de Piérola, ¿no? La viuda de Castilla, doña Francisca, ¿no?, de Escanseco, cuando le quitan la pensión que ella recibía por su difunto a esa altura marido, ella se queja ante el Estado peruano diciendo cómo es posible que se desconozca de esta forma tan brutal la obra de mi esposo, que fue nada menos que el que abolió la esclavitud en el Perú y nada menos que quien terminó con esta carga ancestral que portaban los sectores indígenas desde la conquista. Por tanto, esta impronta popular o plebeya del castillismo yo creo que termina prevaleciendo por sobre otros elementos y me permite situarlo más cerca de Rosas que de Portales en esta comparación que estoy haciendo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su paciencia. Bueno, gracias, profesores. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda para que puedan hacer algunos comentarios o agregar un poco más de sus temas de investigación. De nuevo, empezamos con el profesor Cristóbal Aljovín. Por favor, profesor. No, tengo algunos comentarios a Julio, lo he escuchado detenidamente, me parece bastante interesante lo que propone, ver la variable popular, que en verdad se ha trabajado poco todavía en el Perú. Obviamente siempre hay un problema grave de fuentes. El trabajo de Cecilia Méndez, si tú lo revisas con cuidado, vas a notar que no debe tener más de 50, 60 páginas de fuentes, digamos, porque son muy escasas, y después tiene que hacer grandes malabares para argumentar. Me parece un gran libro, pero digamos, hay un problema grave de fuentes. Pero lo que más me ha interesado, cuando te he estado escuchando, he estado recordando los trabajos de Carmen McEvoy y la narrativa histórica que nosotros tenemos desde el siglo XIX, ¿no? En la cual, cuando yo era chico, digamos, en el colegio, digamos, la gran figura era Castilla, ¿no? En los textos escolares, etcétera, digamos, era el prohombre, además, obviamente tenía, digamos, también muchos textos coqueteaban con el militarismo, digamos, también hay una cosa importante entre Castilla y el ejército. Sin embargo, los trabajos de Carmen McEvoy han destronado, ha sacado de su lugar a Castilla en la narrativa histórica, ¿no? Digamos, se ve un Castilla bastante maniqueo, el malo frente al bueno que es Pardo, algo que yo no estoy de acuerdo, digamos, no creo que la figura de Pardo necesariamente haya sido tan, digamos, como toda figura histórica del 19 tiene también sus aspectos negativos, pero escuchándote a ti, digamos,
vuelves a poner en la centralidad a Ramón Castilla, y eso me parece interesante a partir de la construcción del Estado, y segundo, en relación con los sectores populares, ¿no? Carmen también realza la relación de los sectores populares y Pardo. En cambio, Muque dice que hubo esa relación, pero no fue tan importante. La cosa es, claro, es como meterle números a esa participación popular, ¿no? Que es bastante difícil. Entonces sí me gustaría, ¿cómo ves esa dicotomía, esa comparación Pardo-Castilla? Digamos, a partir de tus investigaciones, Julio. Entonces es algo que me gustaría mucho escucharte, ¿no? Bueno, con Natalia hay muchas coincidencias, digamos, ¿no? Entonces, si critico a Natalia o discuto con ella, me estoy criticando a mí también, ¿no? Bueno, pero tengo más interés en esta cuestión de la narrativa histórica. Aquí termino, voy a tener que abrir la puerta un minutito, ¿ya? No me van a ver en pantalla. Pero estoy escuchando igualito. Bueno, creo que el profesor ya acabó. Profesor, por favor, profesora Natalia Sobrevilla. Sí, muchas gracias, Jesús. Bueno, siguiendo un poco la línea de Cristóbal y reaccionando un poco a los trabajos de Julio, que son muy interesantes justamente por traer ese aspecto comparativo, traer a Chile, Buenos Aires, porque obviamente estamos hablando solamente del área porteña, y el Perú con Castilla es muy interesante. Y vuelvo también a algo que dice Cristóbal sobre la narrativa histórica en torno a Castilla, que yo creo que esa narrativa va a ser a partir de Odría muy importante, es decir, como que Castilla tiene un momento de rebrote a partir de la década de 1950 en adelante, históricamente. Ese refrán popular, esa canción popular hasta ahora, que viva mi papá, que viva mi mamá y que viva Ramón Castilla, que me dé la libertad, es algo que todavía se escucha. Es decir, yo creo que Julio tiene mucha razón en esa idea del libertador Ramón Castilla, esta idea que tenemos sobre él en el Perú de quien dio la libertad. Ahora, a mí eso me parece interesante, pero también es bastante contradictorio, porque en el fondo lo que se dio en el Perú no fue una abolición de la esclavitud, sino una manumisión generalizada. El Estado peruano compensó monetariamente a todos los dueños de los esclavos, que se quejaron tremendamente, que consideraron que eso era un abuso sin duda alguna, pero recibieron dinero y además, como muestra el trabajo de Alfonso Quirós, aprovecharon en todo momento de ver cómo podían sacar una mayor tajada al tema de la abolición. Entonces, creo que es muy interesante lo que muestra Julio sobre la importancia que tiene para los sectores populares. Claro, quienes habían sido esclavos, al final, si dejan de ser esclavos, si le han pagado los que han sido sus dueños o no, al final, mientras ellos sean libres, vaya y pasa. Pero es interesante cómo se ha construido y se ha endiosado, se ha generalizado esta idea del el gran Ramón Castilla, el libertador, cuando en el fondo lo que es él era un político muy astuto, un político que supo leer la situación de manera muy clara, Echenique ofreciendo libertad a todos los que se enrolaran al ejército y Castilla ofreciendo libertad a todos y pago a los dueños. Entonces es interesante, yo creo que coincido mucho con Julio en su lectura de Castilla como una persona cuyos principios no son necesariamente tan claros o tan, o sea, es decir, no quiero decir que no sea una persona de principios, pero que los principios esos no son lo que lo lleva a actuar. Él no es un dedicado antiesclavista o un abolicionista convencido de toda la vida. Como vemos muy claramente, él es el que hace posible que se piense que se reinicie la trata con la Nueva Granada en su primer gobierno, y luego va a ser un giro realmente de 180 para ser la persona que da la abolición final. Pero a mí me parece muy interesante este tema de cómo, bueno, como decía Cristóbal, cómo se ha construido la memoria, pero también que esto sí le dio réditos en su momento a Castilla, que le dio réditos con las poblaciones afrodescendientes y con las poblaciones
indígenas en cuanto a lo que es el tributo. Yo creo que también nos queda mucho por investigar en el siglo XIX más adelante, es decir, en la década del 60 en adelante, en la década del 70, incluso todo el periodo anterior de la Guerra del Pacífico. ¿Qué fue lo que pasó realmente con esos espacios que habían sido protegidos por los tributarios, por el hecho de que esas comunidades estaban protegidas? ¿Qué fue lo que sucedió una vez que no tenían esa protección? Y yo sospecho que cuanto más atención pongamos en qué fue lo que realmente pasó, ya independientemente de Castilla o independientemente de los caudillos, va a ser muy interesante ver cómo va a ser en este periodo, me parece a mí, en que se van a dar realmente cambios importantes en la relación entre el mundo indígena y el Estado peruano, porque además tiene que ver con la pérdida de posición de las regiones, que ya no van a recaudar sus propios tributos, ellos ya no van a ser a través del tributo indígena quienes capturen más, y va a ser también una posibilidad para la centralización económica del país en Lima. Entonces me parece que hay cosas muy interesantes ahí, justamente en el periodo del siglo XIX, que ahora es el que menos se ha trabajado, que es el anterior a la Guerra del Pacífico. Bueno, profesora, gracias. Profesor Julio Pinto, por favor. Gracias, Jesús. Bueno, agradezco los penetrantes y generosos comentarios que he recibido. Parto por las fuentes, que me preguntaba Cristóbal, me planteaba la dificultad de la fuente, que es una dificultad transversal. O sea, en la época que estamos analizando, en ninguno de estos países que yo trabajé, los actores populares suelen construir sus propias fuentes, sino que los vemos refractados a través de fuentes que emanan de los sectores más adinerados, digamos, o poderosos de la sociedad. Entonces, es un problema efectivamente importante. En el caso peruano, me llevé la sorpresa de que era más fácil, a nivel de fuente, percibir la presencia de la población afroperuana que de la población indígena de la sierra, por el tipo de fuentes que yo revisé. Se me ocurre que la mayor cercanía del mundo afroperuano y de los esclavos con Lima hace que sean una presencia mucho más clara, mucho más patente en las fuentes de la capital, que la población que estaba en la sierra a muchos kilómetros de distancia y con poca interacción, digamos, concreta con el mundo de la costa en esos años. Para el caso de la sierra, lo que pude ver fueron algunos archivos del Cusco y de Arequipa, que no es sierra, pero me sirvió también para el aspecto indígena, digamos, de mi investigación. Tiene el Perú la ventaja respecto de Chile de que tiene archivos regionales, por lo tanto uno puede compenetrarse un poco más de la diversidad geográfica del país, pero al precio de tener que recorrer distancias mucho mayores. Y fue realmente para mí también una experiencia muy, muy aleccionadora de conocimiento del Perú, la realización de esta investigación. Y ahí, claro, encontré algunas cosas, pero siempre intermediadas por autoridades locales, por jueces, por tribunales, que es un karma, si ustedes quieren, con el cual tenemos que convivir quienes queremos conocer un poco más del mundo popular en una época tan antigua. Así que sí, es un problema, tiene razón Cristóbal en eso. Carmen McEvoy, mi diálogo con Carmen. Carmen efectivamente es la persona que más sabe de la época de Pardo mismo, del civilismo, en fin, junto con Ulrich Mucke. Y por lo tanto ella hace un trabajo muy profundo, digamos, de recuperación, de análisis, de interpretación de lo que fue el proyecto pardista y civilista en esta época. Y me da la impresión a mí, leyendo su obra, que, y conversando con ella, porque he tenido oportunidad también de compartir bastante con Carmen, que ella construye esta imagen de Castilla como el antipardo, tal vez como una forma de enfatizar más las tesis que ella está sustentando. Ella construye esta idea de Castilla como un político conservador, como de alguna forma un seguidor de Bartolomé Herrera, y la verdad es que yo que leí todo lo que encontré sobre Castilla, nunca encontré esa relación. Castilla, como bien dice Natalia, no era un doctrinario,
ninguno de estos caudillos que yo estoy estudiando lo fue, ni Portales, ni Rosas, ni Castilla, eran políticos pragmáticos. Estaban enfrentados a una situación política muy complicada en sus respectivos países, y si bien todos se remetían a una fuente de legitimidad republicana, y en eso es muy importante lo que dijo Cristóbal recién, bueno, y su trabajo en general, ¿no? No eran ideólogos, no eran personas para quienes la doctrina pesara más que las necesidades prácticas del momento. Y eso los hace comportarse de una manera, si ustedes quieren, muy zigzagueante, que en el caso de Castilla es bastante claro, pero en todos los casos es bastante claro. O sea, Juan Manuel de Rosas parte su carrera política denostando al mundo indígena, al mundo del campesinado litoral rioplatense, porque son unos salvajes, unos bárbaros, en fin. Pero la realidad lo lleva a tomar conciencia de que no puede ignorar, no puede entrar en una postura confrontacional con esos grupos, y termina aprendiendo a ser como ellos, y lo dice Rosas. Tuve que hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos, andar a caballo como ellos. Aprendió los idiomas indígenas para comunicarse en su lengua con los pueblos fronterizos. Entonces, son políticos muy pragmáticos, que no se amarran a principios filosóficos generales, sino que actúan en función de algunos objetivos que para ellos son muy claros, que en primer lugar es el orden. O sea, en este sentido yo los reúno como caudillos del orden, como personas que quieren restablecer un orden en sus países, y que se dan cuenta que ese orden no puede restablecerse sin tener algún grado de interlocución con el mundo popular. No son liberadores innatos o intrínsecos de los explotados o de los oprimidos. No son socialistas. Pero sí son políticos que se dan cuenta que sin esos actores no van a lograr su objetivo. Entonces, Natalia tiene mucha razón cuando dice que Ramón Castilla manumite o deroga la esclavitud o abole la esclavitud, como queramos ponerle, más por un asunto de conveniencia que de convicción. El mismo, pocos años antes, como presidente, había avalado, como yo ya lo dije, la reapertura de la trata. Pero en ese momento a él le pareció que era importante, valioso hacerlo en términos estratégicos, y le funciona. Porque el propio Echenique reconoce que no solo los afroperuanos, sino que los indígenas están apoyando militarmente a Castilla, y lo siguen apoyando. Y lo siguen apoyando en la siguiente ronda de guerras civiles, del 56-57, cuando se alzan armas, ¿no es cierto?, Vivanco y Arequipa, en fin. Lo que dice el castillismo es, ojo, esta gente lo que quiere hacer es restablecer la esclavitud y restablecer el tributo. Lo dicen, seguramente no era así. Y eso les significa que vuelven a contar con el apoyo militar de los mismos actores populares que habían apoyado el 54. Y en el caso de la población afroperuana, que yo pude rastrear mejor en las fuentes, hay un apoyo sostenido de ese sector de la sociedad a Castilla hasta que él termina su segunda presidencia, más allá de las marchas y contramarchas que realiza. Entonces, independiente de si fue, digamos, una medida de carácter altruista, filantrópica o no, políticamente funcionó. Y funcionó porque le ganó el apoyo de un sector de la sociedad sin el cual no se podía gobernar el Perú en esos años. Entonces, me interesa más eso, digamos, la lógica política que hay detrás de estos movimientos, que necesariamente las adscripciones valóricas que estaban detrás de ellos. Me doy cuenta que meterse con figuras históricas, con próceres como Castilla no es fácil. Eh, eh, Cuando yo no crecí enfrentado a la imagen de Castilla, pero sí a la imagen de Diego Portales, que si ustedes me ponen a comparar, me quedo 1.000.000 de veces con Castilla, como una imagen, digamos, inspiradora. Así que, repito, mi afán no es endiosar o recuperar esta imagen, ¿no es cierto?, mitológica de Castilla, pero creo que para lo que yo estaba buscando, que era interlocución con el mundo, con los sectores populares, en el afán de construir Estado, construir hegemonía, creo que Castilla es un personaje, y quienes lo apoyaban, no, no estaba solo, que jugó muy bien esa carta y que obtuvo dividendos, respuestas, más o menos en la línea de lo que él esperaba. Agradezco nuevamente los comentarios.
Bueno, gracias, profesor. Gracias a todos los profesores que han participado en esta mesa. Ahora le cedo la palabra al profesor Daniel Morán para que se encargue de las preguntas del público. Profesor. Ok, gracias Jesús, gracias también a Natalia, a Cristóbal y también a Julio. Bien, acá varias preguntas que fueron hechas en el proceso de las exposiciones de ustedes, me parece que ya fueron contestadas lo que han hecho en el chat, pero vamos a un poco a resumir rápidamente para pasar a las siguientes preguntas. Por ejemplo, nos hablan de cuál es el papel de esos caudillos, o cuál es el papel que los caudillos juegan en favor o en contra de la lucha de pueblos indígenas, que más o menos han sido contestadas, ¿no? Una segunda pregunta, ¿cómo se involucraron los líderes indígenas en estos conflictos políticos de fines del régimen colonial y los inicios de la vida republicana? Y otra de las preguntas que tenemos aquí es, ¿por qué la idea de un proyecto común de larga duración no permeó las ideas en los caudillos y así frenar los ciclos de violencia durante el siglo XIX? Finalmente, tenemos un par de preguntas más, una para Natalia en forma específica, nos dicen, ¿por qué razones los caudillos militares buscan legitimar su poder político al llegar al gobierno? ¿Quieren acaso recompensar a sus aliados? También tenemos aquí otra pregunta más, en general para los tres ponentes. ¿Se han realizado estudios sobre la forma en que los caudillos se representan a sí mismos? Esa es una de las preguntas. Finalmente tenemos también una pregunta más. A ver, ¿cuál es la apreciación sobre los caudillos y su relación con los pueblos, el territorio, la definición de las fronteras, la nacionalidad en el naciente Estado peruano? Vamos a terminar con una pregunta que está referida y que más o menos se ha visto en cierta manera también en las exposiciones, pero lo voy a recalcar. Nos dicen acá por el Facebook, ¿qué tan importante fue la participación de los grupos de poder civil, ¿no? En esta coyuntura, ¿no? En la participación de los gobiernos militares, ¿no? En la coyuntura que estábamos hablando, ¿no? De los inicios de la República. Porque al igual que hoy, donde crean o oponen o financian a ciertos candidatos, lo hicieron igual en aquella época, nos pregunta también por Facebook. Y finalmente, ¿algún caudillo trató de afianzar alguna idea de nación? Finalmente, Marisa, la última pregunta, ya porque si no, estamos ya también un poco abusando de acá de nuestros ponentes. ¿Cuáles fueron las principales estrategias de reclutamiento de los sectores populares o los caudillos? ¿Y cuál fue el impacto del liderazgo de Ramón Castilla a nivel regional en el orden político para el proceso de construcción del Estado-Nación? Esas serían todas las preguntas. Más bien comenzamos con Cristóbal. ¿Sí, Cristóbal? En la misma orden. Gracias, Daniel, por cederme la palabra. Voy a responder las preguntas de acuerdo a cómo las he enunciado. Primero, la relación entre lo civil y lo militar, ¿no? Obviamente, casi la totalidad, excepto Pardo, han sido presidentes militares en el Perú en el 19. Otro caso de una pequeña momento en el cual un civil fue presidente, digamos. La presencia de lo militar es muy importante en el 19, en la política, en el mando del Estado también. Muchos prefectos, la gran mayoría fueron militares y comandantes de la región. Sin embargo, lo civil y lo militar no estaba separado. En verdad se formaban grupos políticos, bandos o como quieran llamarlo, en el cual los civiles en la primera mitad del 19, que es lo que más conozco, fueron parte de estos grupos políticos o entraban después, eran los que generaban toda la ideología a favor de una revolución. Tienen un rol muy importante. También es verdad que ya desde los años 30 hay toda una crítica del rol de los militares en la política, una crítica que después tú lo ves en el Diario de Lima, lo expresa muy bien Domingo Elías en El Progreso, y la Revolución del 54 también hay una crítica al militarismo en un momento dado, Pardo también, digamos, es una relación compleja, mucho de alianzas, donde no creo que haya habido un bando militar y un bando civil.
Pero sí, en un momento, sobre todo en la segunda mitad del 19, hay sectores que cuestionan ciertos roles de los militares en la política. Por ejemplo, hay el caso cuando Mario Ignacio Prado es candidato a la presidencia, hay un pequeño debate sobre si debía o no ser, y lo que decía era muy sencillo, digamos, era que una cosa es que entre un militar a través de una elección al gobierno, a la presidencia, y otra cosa a través de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, siempre ha habido, digamos, el caudismo de repente ha ocultado la historiografía, la participación, o no se ha visto con claridad la participación de los civiles, pero sí hay, digamos, detrás de todo gobierno hasta ha habido una dosis muy importante de civiles en el gobierno. La construcción de la nación es un tema importante, es un tema complicado porque la nación se construye de diferentes ángulos, entonces no es fácil, pero hay muchos estudiosos que, por ejemplo, consideran que el gobierno de Castilla es muy importante en la construcción de la nación, por ejemplo, en la construcción de los mapas del Perú, en los trabajos de los Pasoldán, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo que las guerras de independencia no se lucharon bajo un argumento nacionalista, sino de derechos naturales. Yo en eso me siento muy identificado con José Carlos Caramonte, y Caramonte lo que dice para Argentina, que está mejor estudiado que para el Perú, digamos, el nacionalismo, todo va naciendo sobre todo con el romanticismo y con la generación del 37 en Argentina, ¿no? Entonces, yo sí creo que, digamos, la construcción de la nación está muy vinculada, sobre todo en los sectores criollos, que es lo que sabemos. Ahí me es difícil hablar de los sectores populares. Por ejemplo, en la historiografía, en los trabajos de historia, que comienzan a ir generando una idea de nación, ¿no? Aunque la Confederación Perú-Boliviana también te demuestra que, digamos, hay más vericuetos de lo que uno cree, por lo menos en las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Y lo que pasa en el Perú, en otras partes de América Latina era mucho más fuerte, digamos, en Argentina, en Colombia, donde esa ecuación nación-territorio no era del todo clara, ¿no? El reclutamiento es una palabra, es una pregunta bien complicada, porque hay reclutamientos de épocas electorales, hay reclutamientos de épocas de combate, de revoluciones, de guerras civiles, y se ha realizado de múltiples modos. De algún modo, Julio y Natalia han estado narrando cómo Castilla reclutó a la población afrodescendientes y a la población indígena a través de la abolición del tributo y la abolición de la esclavitud. También hay reclutamiento en términos de los artesanos y digamos, tendríamos que ver sectores, momentos, etcétera, pero lo que sí es verdad y, digamos, es difícil de trabajar, que es lo que Julio sabe más que yo, es cómo los diferentes sectores populares van participando en la política, ¿no? Eso es, miren, para ganar una elección o para ganar una guerra civil necesitas tropa o necesitas votos, ¿no? ¿No? Creo que esas son las... Había una cuarta pregunta, no me acuerdo cuál era la cuarta, Daniel. Lo que pasa es que imagen una cuarta, pero acá, ¿cuál es el impacto y liderazgo de Ramón Castilla a nivel regional en el orden político y proceso de construcción del Estado-Nación? Había una pregunta también que estaba vinculado a qué tan importante es la participación del grupo civil, ¿no? En relación a los grupos militares a los caudillos, ¿no? En esa coyuntura, si fueron financiados los caudillos o no. No. Bueno, lo de lo civil y lo militar ya lo respondí. En relación al financiamiento, obviamente, digamos, si lo estás pensando como se piensa hoy día de cómo se financian las grandes empresas a los políticos, no. Pero sí hubo financiamiento, a reclutar tropas, etcétera, necesitas, aunque sea necesitas saquear
las cajas fiscales, ¿no? Ir y tomarlas, digamos. ¿No? Pero no había esa cosa de que había y no había, ¿no? Digamos. ¿Por qué es importante eso? En el mundo del caudillismo peruano, sobre todo, era importante el control del ejército. Y eso era la clave de quién ganaba o no ganaba una guerra civil. De algún modo indirecto estoy respondiendo a la pregunta. Sobre el castillismo, prefiero que Natalia es experta de eso, y Julio también. Me corro de responder esto. Bueno, ahí está. Ok, Cristóbal. Gracias. Natalia. Muchas gracias, Daniel, gracias a las preguntas y gracias a Cristóbal. Sobre el tema de lo civil y lo militar, la participación de los civiles, el financiamiento de los civiles, me parece que la respuesta de Cristóbal es bastante clara sobre esto, y creo que además debemos recordar que desde muy temprano, desde las épocas de Gamarra, él ya hablaba de estos hombres de traje negro, que eran lo que, bueno, Basadre tiene un artículo muy bueno de 1929 que tiene justamente ese título, que son los sacerdotes y los civiles. Es decir, si bien no hay una separación tan dicotómica entre un civil y un militar, en un nivel sí lo hay en otro. Desde el momento en que los militares son quienes van a usar uniformes, van a ser identificados por sus charreteras, por los botones dorados, por las chaquetas rojas o las chaquetas azules, comparándolos con los sacerdotes que van a ir siempre de negro, los abogados que van a ir siempre de traje negro. Entonces, sí existe esta separación en la imaginación, en el imaginario, en la práctica, de qué significa ser civil y qué significa ser militar. Como mencioné en mi presentación, también hay civiles que van a tener mandos de milicias. Entonces ellos también van a estar un poco con hombres armados, y ahí pienso siempre en el caso de Domingo Elías. Ahora también debemos considerar que si el gran partido político que se va a crear en el último tercio, en el último cuarto, del último tercio del siglo XIX va a ser el civilismo, queda muy claro que se están presentando de cara y parados, enfrentándose a lo que se considera el mundo militar. Es decir, hay un deseo por esta representación civil. Domingo Elías es, por supuesto, candidato presidencial en las elecciones de 1850, pero ¿cuál es su reacción al perder? Convertirse en un caudillo al estilo militar y levantar una revolución. Y eso ya es bastante diferente con los civilistas que vienen luego, y también coincido mucho con Cristóbal en ese asunto de que la crítica al militarismo es bastante temprana, es decir, ¿por qué es esta concentración de poder en base a los militares? Y claro, porque la institución, el estamento que va a tener más injerencia en la construcción del Estado peruano en la primera mitad del siglo XIX va a ser justamente el ejército. Y aquí no me refiero a Castilla, sino me refiero a Gamarra, que me parece que es alguien que tenemos que rescatar en esta discusión, y que pasa al siguiente punto, a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el nacionalismo. Coincido completamente con Cristóbal en el asunto de que la guerra de independencia no se peleó en base a un nacionalismo peruano. Eso me parece que es parte de una construcción historiográfica posterior y de una serie de ideas sobre la nación que vienen a colación mucho después. Pero sí es cierto que ya desde la llegada de San Martín, y más aún con la llegada de Bolívar, sí va a empezar a haber una separación y una conciencia que hay tropas chilenas, que hay tropas colombianas, que no son lo mismo que las peruanas, y Gamarra justamente va a ser quien va a movilizar esta idea de ser de origen peruano, y lo va a hacer justamente por motivos políticos. Lo va a hacer para desautorizar a su primer enemigo político, que es la mar, por haber nacido en Cuenca, y para desautorizar, obviamente, a Santa Cruz. Y también vemos este asunto de cómo va a ser la nación peruana, va a estar abierto a discusión
hasta los fines de la década del 30, porque es posible, así fue posible implantar la Confederación, si bien no duró mucho tiempo, 36 a 39. Es posible todavía imaginar que el Perú va a tener fronteras diferentes y las bases del nacionalismo, de la nación y la forma que esa va a tener todavía va a estar en discusión. Pero Gamarra va a ser justamente quien va a movilizar esta noción de manera muy importante. Y claro, después de la caída de la Confederación, después de la muerte de Gamarra, vamos a ver también cómo Castilla va a utilizar la memoria de Gamarra, la repatriación del cuerpo de Gamarra, como también símbolos. Y también coincido con Cristóbal que va a ser en el periodo de Castilla, donde ya va a haber una idea más clara de cuáles son los contornos de la nación peruana ya para mediados de siglo, y eso coincide también con otros espacios en la región, en el continente. Ahora, de aquí voy a saltar a la pregunta que me hizo Marisa sobre el tema de Castilla y las regiones, y también lo voy a ligar un poco a la pregunta del reclutamiento. El Perú es uno de los pocos países hispanoamericanos del tamaño que tiene el Perú que no va a tener una confrontación entre el federalismo y el centralismo. Esta confrontación va a ser muy grave en muchas otras partes del continente. Obviamente los países más grandes, México, lo que después va a ser Argentina, eso va a ser un tema central del siglo XIX, pero va a ser también muy importante en la Nueva Granada, en Colombia, con respuestas tan tardías como la década de 1860 con los Estados Unidos de Colombia, va a ser un tema recurrente en la historia de Venezuela, pero no va a ser necesariamente un tema tan importante en el caso peruano. Yo lo veo como la Confederación Perú-Boliviana es un reflejo de esa división que hay entre el norte del Perú y el sur del Perú, que es una división bastante de larga duración. Y aquí es donde voy a la pregunta de Marisa sobre Castilla y su relación con las regiones. En la primera llegada al poder de Castilla, también hay otro personaje del cual no hemos hablado hasta ahora y que Carmen Maquevoy ha trabajado mucho, que es Domingo Nieto. Y la importancia que tiene Domingo Nieto en el sur del Perú. Y la importancia que va a tener el sur del Perú, Tacna, Moquegua, para Castilla. Y acá vamos a ver, esto sale en uno de los capítulos de mi último libro que se llama Conflicto Regional, Guano y Poder, que tiene que ver con esa separación entre el norte y el sur del Perú y cómo Castilla va a utilizar los conflictos dentro de la región sur, los conflictos entre una ciudad como Arequipa y las ciudades de Tacna y Moquegua, que buscan separarse. Es decir, lo que vamos a ver en el caso peruano y en las regiones es cómo van a buscar irse separando en departamentos más pequeños. Es decir, ciudades como Tacna y Moquegua no quieren depender de Arequipa. Ciudades como Cajamarca no quieren depender de Trujillo. Y vamos a ver cómo esto es algo que Castilla va a usar con mucha habilidad, con mucha de esta habilidad política. La guerra que lo va a llevar al poder en 1845 se va a pelear justamente en Tacna. Y aquí engarzo con la pregunta sobre el reclutamiento. Muchos de los que apoyan a Castilla en esa guerra civil del 44, en realidad es 43, 44, van a ser artesanos, van a ser personas de grupos medios a bajos populares en ciudades como Tacna, Moquegua, que van a apoyar a Castilla en estas campañas. Entonces, el reclutamiento varía. Hay reclutamientos en momentos particulares. Las milicias de las regiones van a ser importantes en esas guerras civiles, pero también lo que va a ser muy importante va a ser la posibilidad de continuar teniendo una relación con el ejército peruano. Recordemos que estamos hablando de pensiones, de invalidez, de retiro. Ha sido para mí mucho más fácil conseguir información sobre cómo el ejército peruano trata de deshacerse, de tener menos miembros, a cómo busca incorporar nuevas personas. Me parece que mucho de nuestro interés tiene que ver con cómo es que se recluta, cómo es que se trae gente al ejército, pero lo que he visto yo tiene mucho más que ver con cómo se vive dentro del ejército, cómo se vive siendo soldado, cómo se vive siendo coronel, capitán, cabo.
cuáles son las medidas que subsisten en eso, porque hay una variación muy grande en el periodo también. Una cosa son los reclutamientos en el periodo de la independencia, cuando se necesitan hombres todo el tiempo, otros son los reclutamientos en guerras que van a aparecer, y en las guerras civiles. Y aquí es donde vemos el caso de Castilla, con el caso de la gente en Tacna, Moquegua, estos artesanos. Castilla escribe en sus cartas que está desesperado con esos artesanos, que todos quieren ir a ver a su familia, que todos quieren ir a hacer sus cosas, que no son soldados, que no saben lo que están haciendo realmente. Pero es algo interesante que otra vez, para redondear la idea, regresa a esta división entre qué cosa es ser civil y qué cosa es ser militar. Y también me parece que ahí es donde tenemos que pensar más sobre la milicia y la participación de las personas en las milicias durante todo el siglo XIX. Gracias, Natalia. Julio, para terminar. Correcto. Bueno, me voy a referir solo a las preguntas que se han tocado un poco menos, que las demás creo que mis colegas ya las contestaron cabalmente. El tema de los indígenas y la participación de los indígenas en estos procesos políticos. Es interesante las diferencias que se dan entre un país y otro, y que de alguna forma refrendan esta especie como de escala o de arco que he trazado yo entre las distintas experiencias que estudié. En el caso de Chile, la población indígena era una población de frontera en la época de la construcción de la República, y la relación del gobierno nacional con esa población es abiertamente confrontacional, es bélica. Y es de un antagonismo, de una estigmatización que es permanente. En el caso de Buenos Aires, donde también hay una población indígena importante, numerosa de frontera, la relación es la opuesta. Los pueblos indígenas de la zona son de los más fieles y sostenidos aliados de Rosas. Y Rosas los considera como un apoyo político y militar fundamental. En las guerras civiles que él tuvo que librar, muchas veces quien decidió el resultado de la confrontación fueron justamente los aliados indígenas de Rosas. Por lo tanto, él los cultivaba y los cuidaba mucho, se preocupó de aprender su idioma, de contactarse con ellos, de conocer sus costumbres, su cultura. En el archivo de Rosas hay una correspondencia riquísima entre él y sus aliados, los caciques principales, y cuando uno ve la forma como se trataban entre sí, era casi como entre iguales. Así, querido Juan Manuel, por favor, mándame unos ponchos porque estamos pasando frío. Mi querido Catriel, te los mando de inmediato, es muy importante para mí que tú... En fin, es una relación muy, muy interesante. En el caso del Perú, ustedes saben que la población indígena en la época que estamos hablando era ampliamente mayoritaria, y era además una población que tenía una importancia económica, social y política y militar insoslayable. Entonces ningún actor político con pretensiones de tener algún éxito podía ignorarlo. Y más bien al contrario, lo que vemos es una constante pugna por ver quién logra ganarse para sí esos apoyos. Y en ese sentido Castilla fue bastante más hábil y más exitoso que algunos de sus contrincantes, porque supo qué cuerdas había que pulsar para lograr estas alianzas. Esto daría para mucho más, pero por la brevedad del tiempo no me voy a extender más. Y sí me conecto con la otra pregunta que me pareció muy, muy interesante, que es la de los mecanismos de reclutamiento o estrategias de reclutamiento, que yo, como lo han hecho mis colegas, quisiera interpretar en el sentido más amplio de la palabra reclutamiento. O sea, cómo en el fondo seducían, cómo convencían estos liderazgos al mundo popular para que se unieran a ellos. ¿Cuáles eran los mecanismos de decirle, mira, a ustedes les conviene apoyarme a mí y no a mi rival o a mi contrincante? Y yo agruparía estos mecanismos en tres grandes familias. Las concesiones directas de tipo económico, material, estructural. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Es una medida de beneficio inmediato y muy evidente para quienes están padeciendo el yugo de la esclavitud. Ese es un argumento que es difícil de contrarrestar, digamos, cuando uno es esclavo. Si tal persona me dio la libertad, yo lo voy a apoyar.
Y así también hay otros, por ejemplo, en el caso de Rosas que yo recordaba, él no solo cultivaba relaciones diplomáticas muy armónicas con sus aliados indígenas, sino que también les entregaba bienes materiales, ganados, dinero, mercadería, etcétera. Con lo cual decían ellos, los indígenas, bueno, nos conviene más apoyar a Juan Manuel, que no solo nos regala bonitas palabras, sino que nos manda también cosas que nos sirven, que apoyar a otros dirigentes que no nos toman en cuenta. Y hay una tercera, bueno, esa es la primera. La segunda familia es la de los derechos de ciudadanía. ¿Sí? Allí donde los grupos de poder estaban dispuestos a reconocerle derechos ciudadanos a los actores populares, estos actores tendían a recibir y agradecer y valorar esa, esa oferta. ¿Sí? Bueno, si estamos construyendo un país más encima bajo un principio republicano, tenemos nosotros en tanto habitantes y ciudadanos de ese país derechos políticos que deben sernos reconocidos. Cuando eso ocurre, también la respuesta popular tiende a ser bastante positiva. En algunas partes ocurre más que en otras, en algunos momentos ocurre más que en otros, pero es también una herramienta muy potente de fidelización, como se dice ahora, popular. ¿Sí? Y por último están los elementos culturales y simbólicos. Y aquí quiero solamente hacer referencia a un punto. El régimen portaliano en Chile lo que quiere hacer desde el principio con el mundo popular es transformarlo. A Portales no le gusta la plebe chilena tal como es, no le gusta. Son flojos, son borrachos, son desordenados, son delincuentes. Entonces, la única forma de incorporarlo a un proyecto de formación política es transformándolos, cambiándoles el chip. Y para eso se despliega el gran instrumento de transformación cultural del siglo XIX, que era la educación. O sea, hay un proyecto educacional muy fuerte en el Chile portaliano desde muy temprano, cuya finalidad declarada, expresa, es vamos a cambiar la forma de ser de estas personas para poder hacer con ellos un país mínimamente civilizado. En cambio, el caso contrario, que es el de Rosas, no hay ningún intento, ni propósito, ni afán de cambiar a la plebe porteña como es. O sea, lo que hace el régimen de Rosas es reconocerlo en su cultura, en sus costumbres, en sus principios, en sus tradiciones y respetar esas tradiciones. ¿Sí? Nosotros nos gusta el pueblo tal como es y por lo tanto no vamos a hacer nada por transformarlo, vamos más bien a asumir esos elementos culturales y simbólicos como importantes para ellos y los vamos a respetar. Y eso le trae réditos políticos gigantescos a Rosas. Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, Rosas no deroga la esclavitud, como sí lo hace Castilla en el Perú. En Argentina, la esclavitud subsiste como régimen jurídico hasta después de la caída de Rosas. Pero así todo, una de las bases de apoyo político y social más importantes de Rosas es la población afrodescendiente de Buenos Aires. Y es porque Rosas cultiva con ellos y con ellas, con las mujeres en particular, una relación de mucha cercanía y se convierten entonces en una especie de clientela política muy fiel y muy útil, porque los esclavos y las esclavas eran sirvientes de las casas aristocráticas donde se anidaban los principales rivales políticos de Rosas. Entonces servían una red de espionaje e iban donde el gobernador a decirle: mire, don Juan Manuel, en tal casa se está conspirando en su contra, yo le aviso porque yo escucho lo que hablan, ¿no es cierto?, mis amos en sus reuniones sociales privadas. Entonces, esta mayor apertura al reconocimiento cultural del otro es una herramienta de seducción, si ustedes quieren, de fidelización, de cultivo de los apoyos populares que varía mucho de un caso a otro y que también tiene efectos muy, muy poderosos. Eso. Bien, gracias Julio. Gracias a Natalia, a Cristóbal, a Julio, también a Jesús, por estar presentes en esta mesa sobre caudillos, ¿no?, entre la independencia y la república.
a todos los que se han conectado también por el Facebook. Bueno, para cerrar, otra vez agradecerles a ustedes, a todos los que están presentes y señalarles que la próxima semana tenemos una entrevista, tenemos una presentación de un nuevo libro sobre la Guerra del Pacífico y tenemos 2 mesas también sobre el Bicentenario. Muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias Natalia, Cristóbal, Julio y todos los presentes y también Jesús. Hasta luego. Seguimos en Gracias, contacto. Daniel. Gracias, Daniel. Igualmente. Gracias, Jesús. Hasta luego, Hasta profesor. luego.